Hola, hola chicos y chicas. Bueno, después de haber visto ya toda la prehistoria y todas las colonizaciones griega y fenicia en la península ibérica, más concretamente en Andalucía y aún más concretamente en Nerja, vamos a pasar a ver el último apartado de la historia antigua que hemos visto hasta ahora, Roma. Para verlo, como veis, tenemos aquí dos yacimientos fundamentales que pasamos a ver ahora mismo, así que empezamos el vídeo. Bueno, pues como os decía, tenemos dos yacimientos fundamentales muy cerquita de Nerja. Por una parte, la villa romana del Faro de Torros, que veremos más adelante, y luego, en la propia Nerja, la calzada romana de la Coladilla. Se trata de unas pequeñas partes de una antigua calzada romana que todavía se conservan. Como veis, esa calzada romana que aún tenemos va por debajo de la autovía haciendo unas pequeñas curvas para salvar la orografía del terreno, es decir, para salvar las zonas de desnivel, lo más alto de lo más bajo, los barrancos, por ejemplo. Como podéis ver en la foto que vamos a ampliar, la calidad de la conservación de esta calzada romana es bastante mala a día de hoy, aunque, como vamos a ver más adelante, se siguió utilizando hasta el siglo XVII y XVIII. Pensad que esta calzada la construyeron incluso antes de Cristo, antes del año cero, y se utilizó hasta el siglo XVII-XVIII. Eso significa que se utilizó hasta años en torno al 1600 o 1700. Hablamos de casi 2000 años utilizando el mismo camino, ¿vale? Bueno, y en cuanto a las calzadas, ¿qué es una calzada romana? Bueno, pues una calzada romana es exactamente una carretera, exactamente igual que una carretera moderna. Se trata de un camino hecho para que pasaran todo tipo de vehículos, desde los caballos a la gente a pie, las legiones romanas y por supuesto los carros de mercancía. Para ello tenían diferentes capas que se iban superponiendo para que al final quedara una superficie bastante llana con grandes piedras donde los caballos pudieran andar cómodamente. Pero a día de hoy tenemos muchísimas carreteras. ¿En la antigüedad era igual o había menos? Vamos a verlo. Curiosamente, fijaros este mapa. Tenemos un montón de carreteras y curiosamente coinciden muchas de ellas con las actuales autovías. En concreto, fijaros lo que está resaltado en rojo, ¿vale? Todo esto sería parte de la calzada que tenemos en Nerja, ya que desde Cástulo, una población que está aquí en Jaén, se extraía un montón de mineral que se llevaba hasta el puerto de Urci, en Almería, y desde aquí los barcos partirían hacia Roma. Pero claro, ¿qué puerto cercano es suficientemente importante como para que necesite una carretera propia? Pues muy sencillo, el puerto de Málaga. Pero es que en medio tenemos el puerto de Abdera, la actual Adra, o el puerto de Sexi, Almuñécar. Así que era fundamental tener una importante carretera por la que transportar las mercancías de un puerto a otro, ¿vale? Entonces, dentro de todas las calzadas romanas que hay en la península, como veis, la calzada romana de Nerja es mencionada ya en un libro que se llama El itinerario de Antonino, y en él hablan de la calzada romana de Cástulo a Malaca, desde Cástulo hasta Málaga, ¿vale? Bueno, como veis, nos dice lo que ya hemos visto, que se utilizaba para sacar minerales de Cástulo hasta Urci, y además unía diferentes puertos, y como ya hemos dicho, se utilizó como un camino real hasta los siglos XVII y XVIII, es decir, entre los años 1600 al 1700 en el caso del siglo XVII y los años del 1700 al 1800 en el caso del siglo XVIII. Pero, ¿solo había calzada romana en Andalucía? Pues no, claro que no. Tenemos muchísimas calzadas romanas por toda Europa, fijaros.
no solo las tenemos en Andalucía, es que están hasta en Inglaterra, en Francia, por ejemplo, la zona de Alemania, Italia, por supuesto. Llegan a Grecia y llegan a Turquía o a Egipto. Pero además de eso, como veis en azul, también tenemos rutas marítimas, rutas marinas por el mar, ¿vale? Y todo esto lo sabemos a día de hoy, pero ¿cómo podríamos verlo en tiempo real? Bueno, pues muy sencillo, porque en la Universidad de Stanford han creado algo así como un Google Maps de la antigüedad. Además, si buscáis en Google, tal cual, Google Maps de la antigüedad, ya veréis cómo salen enlaces que os llevan a esta página, que está genial. Podéis crear vuestra propia ruta romana desde Nerja hasta donde queráis del Imperio Romano, ¿vale? Bueno, pues continuamos con los yacimientos romanos. Porque como decíamos, no solo tenemos la calzada, también tenemos la villa romana del Faro de Torrox, que como veis nos ha dejado muchísimos restos. Tenemos tanto restos de casas, veis los muros, estos muros en su día fueron casas con sus tejados donde vivía la gente. Tenemos incluso los restos de unas termas, fijaros aquí, esta zona de aquí sería una de las salas de las termas. Lo que vemos en el suelo eran simplemente soportes sobre los que estaba el suelo, de forma que se creaban canales de aire por los que circulaba un aire muy caliente que salía de aquí, de un horno, que hacía que los baños tuvieran vapor. Eran baños de agua caliente, pero también tenían salas frías. Lo vemos más adelante. Además de tener casas y unas termas, también había templos, porque se ha encontrado un templo romano en la villa de Torrox. Y por supuesto también se han encontrado tumbas. Fijaros, una necrópolis romana. Bien, vamos a ver esto un poquito más en profundidad. ¿Qué cosas había en una villa? ¿Qué cosas eran los edificios más importantes de una ciudad romana? Pues mirad, aquí tenemos en primer lugar cómo era una villa romana. Y es que en muchas de estas villas lo que se hacía era trabajar el campo. Tendríamos una casa principal para los dueños de la villa y además un montón de casas para la gente que trabajaba en la villa y para la gente que trabajaba en el campo. Y uno de los árboles que más se van a trabajar en Roma es el olivo para el aceite. Y de hecho se conservan algunos de los principales molinos de aceite de la península. Aquí tenemos una pequeña reconstrucción de cómo sería una sala de ese molino. Esto es un tipo de molino. La gente iba empujando esta agarradera y hacían girar las piedras, que a su vez iban triturando las aceitunas y extrayendo el aceite. Aquí tenemos otros dos modelos de molino. Después se prensaría toda la materia que había sido molida para extraer el aceite y finalmente decantarlo en cuba donde reposaría. ¿Vale? Bueno, habiendo visto la parte rústica que se llama de una villa, también hay que ver otras cosas. ¿Cómo era un templo romano como el que se ha encontrado en Torrox? Pues mirad, un templo romano era así. Tenía una escalinata y estaba rodeado de columnas que iban siempre pegadas al muro. Dentro del templo nos encontramos con una sala principal donde los sacerdotes del templo hacían las ofrendas y finalmente tenemos una zona aquí llamada ábside en la que estaría la estatua del dios. Esa forma en parte la hemos adaptado a las iglesias modernas. Siguiente, hemos hablado antes de las termas romanas, pero ¿cómo eran unas termas? Bueno, pues aquí las tenéis. Fijaros, tenemos diferentes partes. Vamos a empezar por el principio. La primera parte y la más importante y sin la cual no podrían funcionar unas termas es el horno. Aquí los esclavos iban metiendo leña para alimentar un fuego que calentaba el agua y el aire, de forma
que podían hacer que algunas de estas piscinas fueran de agua caliente o que algunas de las salas hicieran muchísimo calor. Y al mismo tiempo, al no aportar ese aire caliente, también se conseguía que hubiera salas de agua fría o salas de agua templada, de forma que podía hacer todo un circuito de spa en un solo sitio, desde el agua fría hasta el agua caliente. También solía haber gimnasio y zonas de recreo donde hacer negocios. Y finalmente, ¿qué son las necrópolis? Que ya lo hemos visto anteriormente, aunque no las hemos visto en el caso romano. Como ya sabéis, las necrópolis son las ciudades de los muertos, los cementerios de la antigüedad. Y en Roma las hay de 5 tipos. Fijaros, en primer lugar, y las más simples que tenemos, son las tumbas antropomorfas. Eso significa forma humana, es decir, se excavaban huecos en el suelo con forma humana donde se depositaba el difunto. En segundo lugar tenemos los pequeños mausoleos que se solían colocar en las salidas de las ciudades y en los cuales se enterraba a la gente más rica de las ciudades. En tercer lugar nos vamos a encontrar con un tipo de tumba que es una de las más comunes y de las que además también tenemos ejemplos muy cerca. Hablamos de los columbarios. Son habitaciones o torres dentro de las cuales se abren pequeños nichos como los que veis aquí, dentro de los cuales se depositan vasijas con las cenizas de los difuntos. Pero no siempre eran espacios tan grandes como el que veis. Como he dicho, también podían ser pequeñas torreones como este que está muy cerca nuestra, está en Almuñécar y este es su interior. ¿Veis los nichos? Cada uno de los cuales contendría una vasija con las cenizas del difunto. Continuamos con otro tipo de tumba romana. Son las más modernas que se conservan y en la península ibérica apenas hay. Son las catacumbas. Son tumbas que se hacían en el subsuelo a través de grandes corredores y donde se depositaban los cuerpos, ya fueran ataúdes o no. Y estas tumbas ya son cristianas, es decir, es de cuando el Imperio Romano ya se hizo cristiano, ¿vale? Por eso os digo que son las últimas en aparecer. Y finalmente hemos dejado la más importante, el tipo más importante. Y es que, igual que en Egipto se construían las pirámides para los faraones, en Roma se construían enormes mausoleos para los emperadores. Y el mausoleo más famoso de toda Roma, aún en día de hoy, sigue en pie. Hablamos del castillo de Sant'Angelo en Roma. Es un mausoleo gigantesco hecho para el emperador Adriano, el segundo emperador de origen hispano, sucesor de Trajano. Fijaros cómo sería en la antigüedad. Era un gran cilindro cubierto de árboles y una estatua del propio emperador. A día de hoy es un castillo propiedad del Vaticano. Es un lugar donde se refugiaría el Papa en caso de una guerra con el Vaticano. Pero sigue siendo una construcción romana, ¿vale? Bueno, pues ya hemos visto todos los tipos de necrópolis romanas, hemos visto cómo eran las villas, las termas y cómo eran los templos. Así que volvemos a nuestro esquema general y ya podemos decir que hemos visto el tema entero. Hemos visto desde el Paleolítico hasta el fin de Roma todos los yacimientos, todo el patrimonio que tenemos en Nerja y en los alrededores. Así que espero que os hayan gustado mucho estos vídeos y continuamos viendo cosas. Hasta luego.